Entrevista en vivo. Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el doctor Rubén Calle Mejía, él es asesor de la Cámara de Transporte de Cuenca. Doctor Calle, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en vivo en los estudios del noticiario Antena 1, pues uno de los temas que quisiéramos abordar y dimos a conocer hace pocos días también aquí a través de nuestro noticiario las necesidades y el interés de la Cámara de Transporte de un incremento en los pasajes. Debemos recordar que alrededor del 70% de la población aquí en la ciudad de Cuenca es usuaria del transporte público y ellos han venido solicitando, exigiendo en realidad un incremento en las tarifas, toda vez que ha sido uno de los sectores que se vieron afectados en la época de la pandemia. Doctor Calle, cuéntenos, por favor. Bien, muchas gracias por la oportunidad. Igualmente un saludo de la ciudadanía y los mejores deseos para que esta Navidad lo tengan en familia y de la mejor manera. Bueno, la Cámara de Transportes viene planteando al Consejo Cantonal, al municipio de hace mucho tiempo, que se haga un estudio de la tarifa. Debe recordar a la ciudadanía que en el año 2017 el municipio hizo un estudio, contrató con la Universidad de Cuenca. Con la empresa pública, me parece que fue, ¿no? Con la empresa pública Universidad de Cuenca, el estudio para la fijación de la tarifa. Esa tarifa fue fijada como una tarifa de equilibrio en 31 centavos y que cuando terminaría de renovarse toda la flota, la tarifa sería 34 centavos. El estudio preveía que cada bus iba a tener una demanda de alrededor de 905 pasajeros por bus por día. Eso cubría entonces lo que el estudio estableció como inversión de capital para la renovación total de la flota. Recuerde usted que el Consejo Cantonal así lo resolvió. Pero recordamos también, abogado, que este incremento de la tarifa estuvo sujeto a una serie de acuerdos, sí. Era un listado de varios acuerdos y creo que tampoco se han cumplido a cabalidad todos estos acuerdos que fueron, digamos, el motivo por el cual se procedió de alguna manera con el incremento de la tarifa. Este es otro sofisma que se ha implantado. Si a la ciudadanía se ha generado esa opinión. En realidad, de los 30 puntos que se establecían como condicionamiento, además para la fijación de la tarifa, el principal era la renovación de la flota. Los 28 puntos tenían que ver con implementaciones tecnológicas en los buses, es decir, el tipo de bus, el tipo de tecnología, el asunto de la comunicación, Wi-Fi, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas que lo cumplió. El otro asunto que se hablaba y que se insistió mucho fue el tema de los dos conductores, cosa que también se ha cumplido, es decir, los 30 puntos se cumplieron. Tan es así, cierto, que esta administración municipal ni la anterior jamás juzgó a la Cámara de Transporte por incumplimiento, porque sus incumplimientos habrían sido motivo de un juzgamiento por contravención, por infracción. Y lo fundamental que se sancionaba también en esta ordenanza era el retraso en la renovación de la flota. Ninguna de estas circunstancias se presentaron, por eso es que jamás ha existido hasta la fecha. Entonces es importante que la ciudadanía de una vez descarte también este tema, porque siempre se ha estado insistiendo que no se ha cumplido los 30 puntos. Inclusive alguna autoridad en su momento le escuché decir, pero lo que puede desvirtuar todo ello es el hecho de que jamás ha existido ningún juzgamiento. Entonces, quizás no ha habido ningún juzgamiento, abogado Calle, sin embargo, hay la experiencia ciudadana. Al ser usuaria del transporte público, todavía hay una gran cantidad de deficiencias que se dan. Podríamos decir, y yo soy usuaria de bus y me atrevo a confirmar que efectivamente hay maltrato todavía. No se cumple con los horarios, no se cumple tampoco con las paradas. En su momento no se cumplía tampoco con los aforos y una serie de otras acciones que como ciudadanos nos vemos afectados también en cuanto al servicio del transporte público. Sí, entiendo que todavía tiene algunas deficiencias y tiene que ver también con la calidez humana de parte de los conductores especialmente, ¿no? Sí, también hay deficiencias y sobre las cuales se han ido atacando, se han ido resolviendo. En muchas circunstancias hemos concurrido a la Defensoría del Pueblo, hemos actuado tomando los correctivos respectivos. Hay medidas que son de carácter disciplinario, otras son correctivas y otras son inclusive educativas porque ha implicado procesos de capacitación. Es decir, hay muchos avances que se han logrado. No se logra todavía resolver todos los problemas, eso es evidente, eso es cierto,
pero también hay que decirlo. No se ha hablado jamás del incumplimiento de parte del GAD municipal de Cuenca, del Consejo Cantonal, del señor alcalde, porque la tarifa... ¿Hay todavía una deuda del municipio con el sector del transporte? Más que eso, la deuda fundamental es que el estudio de la universidad dijo que la tarifa era de 31 hasta que se renove, y después de que se renove debía aplicarse de inmediato los 34 centavos. Estos 34 centavos debieron aplicarse desde el año 2020, en marzo, cuando se terminó la renovación de la flota. Coincidió con el tema de la pandemia. Obviamente esta circunstancia generó un cambio radical para todos, y el sistema de transporte y los transportistas se afectaron gravemente porque durante ese tiempo no pudieron circular. Luego la circulación fue en base a un aforo limitado, pero sin embargo simultáneamente estas circunstancias de reducir el aforo, medidas de carácter sanitario para precautelar la salud de las personas, de los usuarios, de los conductores, implicó también gastos adicionales, todo ello. Pero el Consejo Cantonal no puso en vigencia los 34 centavos, especialmente esta actual administración, y eso implicó un desfase financiero. Sumado a eso, el tiempo que no se trabajó, se tuvieron que reprogramar todos los créditos en toda la banca. La Cámara de Transporte adoptó un financiamiento de cerca de 60 millones de dólares para la renovación total, y eso no fue posible y no es posible pagarlo. Ustedes se habrán fijado que la mayoría de compañías de rato están en ventas vehículos, están en venta los puestos, están en venta todo, esta posibilidad que tenían antes de hacer una forma de vida para la gente que especialmente viajó, migró, adquirió sus vehículos y se dedicó a eso porque no tenía otra opción. Entonces, el Consejo Cantonal y el municipio, el señor alcalde, han generado esta desfinanciación total del sistema de transporte porque no se puso en vigencia. Entonces, no se puso en vigencia aquello que también está establecido en la ordenanza, que es el carril exclusivo. Y entonces ahí encuentra usted alguna justificación, quizá diría, para el tema de los retrasos en los tiempos. Tampoco se pueden imprimir velocidades en exceso. La ciudad está saturada de vehículos. Todo ello hace que no se pueda comparar con el tranvía. El tranvía tiene una vía exclusiva, los semáforos están programados para irse activando en la medida de que se acerca el tranvía. Los buses tienen que hacerlo con su recorrido, pero además tienen que torear a los motociclistas, a los transeúntes, a los otros vehículos. Es decir, hay una serie de problemas que tienen que ver ya con una organización del sistema de movilidad en transporte dentro de la ciudad. Todo eso también tiene que considerarse. No es una justificación total para los problemas que existen, pero tiene mucho que ver. Y esto hace ver por qué también, porque la actual administración lamentablemente durante todo este periodo no ha logrado generar un plan de movilidad, un plan de transporte público en el Cantón Cuenca. En este contexto podremos decir también y aseverar que no se ha logrado la integración con el mismo tranvía, que ha sido un ofrecimiento ya desde hace muchísimo tiempo. Por un lado, el municipio ha dicho que hay la negativa del sector del transporte, sobre todo en el tema tecnológico, para poder unificar este sistema para el uso de las tarjetas, que pueda ser la misma tarjeta Movilízate u otra que podría en este caso implementarse con el sistema que tiene el tranvía ya y que se estaría ya utilizando, que se estaría ya ejecutando dentro de este nuevo sistema de transporte aquí en la ciudad. ¿Qué ha pasado con eso? Eso también es otro sofisma que se ha metido en la cabeza de la gente, de la ciudadanía, porque se aculpa todo esto a la Cámara de Transporte. No ha habido una negativa de la Cámara. De ninguna manera. La Cámara de Transporte en primer momento inclusive entregó la tarjeta, la marca de la tarjeta, y se ha entregado toda la tecnología. Hemos ido haciendo todo el desarrollo. La tecnología que tiene la Cámara es de última, de generación. Y no es compatible con la del tranvía. Es totalmente compatible, pero lo que tiene que tenerse claro es lo siguiente: no se trata simplemente de que se lean dos tarjetas. El sistema del tranvía tiene un sistema de venta de pasajes. Usted tiene como una compra de pasajes con una temporalidad. El tranvía, los buses en cambio tienen un sistema de pago de tarifa, que es otra cosa, pero sin embargo todo eso se puede manejar. ¿Cuál es el problema sustancial en esto? Es que hasta ahora el municipio y el tranvía no tiene un sistema de recaudo. Lo que tiene es una tecnología prestada, ¿no es cierto?, facilitada a través de licencias. Ha pretendido implementar un sistema de recaudo público, es decir,
que los dineros del trabajo privado fueran hacia el sector público, y eso se ha puesto en la Cámara. Eso sí, lo hemos dicho, no puede administrar el sector público los dineros privados, y menos un trabajo. Pero podemos decir que la Cámara lo que quiere es que el tranvía acoja el sistema que ya existe, o cuál es, porque entendemos que de alguna manera no se puede utilizar una tecnología dentro del tranvía o la tecnología del tranvía en los buses. La tecnología es lo de menos, la integración hay que dejarlo claro. ¿Cómo puede funcionar? O sea, no pasa solamente por el tema tecnológico. No. El asunto pasa por lo siguiente. Tiene que haber un estudio de transporte público en el Cantón Cuenca que integre los dos sistemas. En ese estudio existe el estudio de León y Godoy, que no lo han validado y que lo han desechado, ¿no? Pero eso te daba algunas perspectivas de lo que sería la integración. Entonces, el estudio tiene que tener una parte operativa, es decir, en donde físicamente se juntan los dos sistemas. Una parte tecnológica, que es de la tarjeta, que es lo más fácil hacerlo. Pero una parte más importante es la parte financiera. Es decir, tiene que hacerse un estudio cuánto cuesta la inversión en el tranvía y en el sistema de buses, lo digo, son 60 millones aproximadamente. Tiene que hacerse un estudio cuánto cuesta la operación, ¿no es cierto? Y luego tiene que definirse una tarifa justa, que la ordenanza y la ley dice la tarifa de integración. Es decir, tiene que haber un estudio de una tarifa que integre a los dos sistemas, y entonces el Consejo Cantonal, una vez que esté establecida cuál es la tarifa del tranvía, del bus, diga quién va a pagar o cómo se va a pagar, y ahí se establezcan los subsidios. Pero no puede hablarse solamente de que se está generando la autosuficiencia de parte del tranvía, pero a costa de la disminución de los ingresos del sistema de transporte en buses, porque lo que está es destruyendo un sistema que lleva al cerca del 80% de los usuarios, para priorizar un 20% con un subsidio que lo aporta toda la ciudad, que lo aportamos todos. Entonces, para el tranvía sí existe un gran subsidio, pero para los usuarios, es decir, para cerca del 80%, prácticamente no hay un subsidio. Ahora se habla de 4 centavos que se está subsidiando. Esos 4 centavos no resuelven el tema operativo, no sirven para pagar la deuda que tienen los transportistas. Por eso venimos insistiendo, hagan un estudio independiente. Porque esto pasaba también por la incorporación de la Cámara de Transporte como alimentadores. Sí, y recuerde usted que en la Cámara de Transportes, con buena voluntad y creyendo en la autoridad, hizo la alimentación durante varias veces gratis. Pero sin embargo, luego se ofreció. Ahí tampoco se llegó a un acuerdo de cuánto debería ser cómo se debería dividir, digamos así, para que la gente nos entienda mejor el pasaje en este proceso de trasladarle al usuario hasta la parada del tranvía. Mire usted, el municipio nos hizo una propuesta terminante, 19 centavos por kilómetro. La Cámara dijo inmediatamente, sí, aceptamos, aunque no sea eso lo que cubra nuestros costos, pero para que esto sirva para la ciudadanía, aceptamos de inmediato. Pero luego no pudieron determinar cómo realizar el contrato, porque tiene que someterse a contratación pública, y nunca pudieron presentar un modelo de contrato. Y por eso tuvo la Cámara que retirarse, porque estaba prestando un servicio gratuito en beneficio del tranvía, pero nunca recibió un solo centavo, y tampoco el municipio presentó una propuesta ya de contrato efectivo para el pago. ¿En qué punto están entonces en este momento las negociaciones? Bueno, los acuerdos han llegado hasta el punto de que finalmente estamos trabajando con los títulos habilitantes, a la buena de Dios, tratando de sobrellevar el tema económico, y con el compromiso de que de inmediato se haga el estudio de tarifa de la Universidad de Cuenca. Entendemos que está haciéndole quizá la misma empresa Universidad de P, y ojalá sea así, porque finalmente debe ser un órgano totalmente independiente, no con este estudio, entre comillas, que hizo la misma DGM, ¿no es cierto?, en donde se dijo, ellos concluyeron que era 4 centavos los que había que subsidiar, teniendo en cuenta que de los 905 pasajeros que preveyó el estudio de la Universidad de Cuenca por bus, apenas hay de 600 a 700 no más por bus. Aparte de eso, no se tiene en cuenta que el combustible se duplicó, no se tiene en cuenta que hay otras formas de movilidad que también han reducido la demanda, el costo de los insumos, el costo de la mano de obra, todo eso que se ha incrementado. Sin embargo, para el municipio y su estudio de la DGM, apenas con 4 centavos se cubría, es decir, con la tarifa que ya fijó en el 2017 la universidad. Para ellos estaba resuelto el problema sin considerar la reducción de la demanda y el incremento de costos. Entonces, por eso es que venimos insistiendo que se haga el estudio.
Si bien es una etapa electoral y todo, pero mire, hemos llegado a 4 años para hacer lo que tenía que haber hecho hace 2 años. Ahora, ha habido también la propuesta por parte del municipio de Cuenca de avanzar hacia una municipalización del transporte público. Incluso en algún momento le escuchamos hablar al señor alcalde Pedro Palacios sobre la adquisición ya inclusive de algunos buses eléctricos que podrían entrar a dar ya este servicio. Esto desde algunos sectores ha sido bien visto. Hay algunos sectores de la ciudadanía, sobre todo, que consideran que efectivamente esta es una opción para romper el monopolio, en este caso de la Cámara de Transporte. A ver, primero que nada, eso es importante que de una vez se aclare, cualquier político o autoridad que proponga, lo aclare cómo va a financiar, porque el servicio de transporte público en todas partes del mundo es subsidiado y cuando lo hace el sector público, es lo peor que puede pasar, porque es el sistema más caro todavía en costos y en operación, de lo peor. Lamentablemente los ejemplos están en todo el mundo. El servicio público de transporte público implica un gran subsidio de parte del Estado, o de parte, en este caso, del municipio. Por tanto, aquí, cuando se dijo que se van a adquirir 10 buses, nosotros ya preguntamos al señor alcalde, ¿cuál es la unidad operativa? Porque la ley obliga a que se constituya una operativa, una unidad operativa, ¿no es cierto?, una operadora de transporte. ¿Cómo se va a financiar? ¿Cuál es el estudio que determine eso? ¿O va a ser otro subsidio, como tenemos para el tranvía, varios millones, otro subsidio para los buses eléctricos? Y si se quiere municipalizar mañana, otro subsidio para también la municipalización. Hay que transparentar realmente cuál es el proyecto en donde se diga que va a ser un proyecto de autosuficiencia, ¿no es cierto?, que va a ser, los ingresos van a permitir cubrir el costo de la inversión, cubrir el costo de la operación y tener la utilidad que establece la ley, una utilidad mínima. Se tiene que transparentar eso, porque hablas políticamente, sí, y cuando decimos sí, se va a municipalizar para evitar el monopolio, primero, municipalizar va a implicar mayor inversión de todos los cuencanos, ¿no es cierto?, hacia otro ente burocrático que generalmente es el peor administrador de los servicios públicos. Entonces tendremos que pagar otras tasas adicionales para cubrir esa deficiente administración en el sistema. Lo otro, la Cámara de Transporte es un gremio. No hay tal monopolio, son 7 compañías operadoras. Lo que pasa es que el propio municipio, a efectos de mantener una relación armoniosa y más directa, fomentó la creación de la Cámara, como fomentó la creación del consorcio CIRS del sistema de recaudo. ¿Para qué? Para entenderse con un solo ente, ¿no es cierto? Y entonces la Cámara de Transporte es un gremio que aglutina a las 7 para tener una política y una relación política de comunicación de políticas públicas más cercana y directa. Entonces no es que es una empresa, la Cámara de Transporte son 7 compañías, y las 7 compañías aglutinan a 475 accionistas. Entonces hay que tenerlo claro eso, porque se venden ideas y se posicionan ideas en la ciudadanía, y hasta uno como ciudadano dice, sí, me parece que eso sería lo más correcto, pero cuando hablamos de mejorar, cuando se habló de la renovación total de la flota de transporte, y así se hizo, se planificó y se hizo un estudio y dijo, ustedes con esta tarifa van a pagar. Si mañana hay eléctricos y cree el municipio que hay que poner servicio de transporte eléctricos, tiene que decir cuál va a ser la tarifa, porque bien dice el pueblo. Pues no hay los estudios, hay que hacerse los estudios. Efectivamente, y como bien dice el pueblo, si quiere celeste que le cueste, podemos hacer el mejor servicio, pero tiene otro costo. Y ahí viene la otra pregunta, ¿los ciudadanos están en capacidad de pagar eso? ¿No es cierto? Entonces, si se crea una operadora de transporte eléctrico, ¿cómo se va a cubrir esa operación? ¿Cuál va a ser el costo de eso? Tiene que transparentarse, de lo contrario, explosionar ideas como la que se hizo del tranvía, sin decir que ahora los cuencanos pagamos ese capricho político, ¿no es cierto? Claro, es bonito tener, yo quisiera tener el mejor casa, el mejor carro, etcétera, pero tengo que saber si tengo el presupuesto y el dinero. La ciudad tiene el dinero para eso, debe priorizar tener una casa de lujo, un carro de lujo, o priorizar sus necesidades básicas, agua potable, alcantarillado, vialidad, ¿no es cierto? Eso debería ser la prioridad de la ciudad de atender de parte del gobierno local. Y no estás pensando crear entes burocráticos, ¿no es cierto?, para quizá destruir un sistema que está implementado y que se lo ha hecho. El sistema de transporte en el país, hay que decirlo, el sistema de transporte urbano de Cuenca es el mejor del país, no hay quien le compare, en absoluto. Es el más eficiente, es el más tecnológico. Acá vienen de otras ciudades a intentar copiar, a pedir el apoyo para poder avanzar en algunos proyectos. Y entonces ese proceso que ha generado una caja común, un sistema de recaudo transparente,
el señor presidente de la Cámara, los directivos, ya anunciarán en enero nuevas formas alternativas que se están planteando para los usuarios, nuevos sistemas de pago, nuevos sistemas con las entidades financieras populares, que se está trabajando el código QR y muchas otras cosas más. Es decir, la Cámara viene diciendo todos los esfuerzos posibles, pero lamentablemente solo y sin una tarifa de sustento. El transporte es un servicio público. El servicio público está regulado por la autoridad. ¿Cómo se regula? A través de una tarifa. Pero cuando no se... Ahora, quizás un poco también, probablemente es entendible las necesidades del sector del transporte, pero también es muy entendible las necesidades de la ciudadanía. Hablamos de que únicamente 3 de cada 10 personas tiene un empleo adecuado, y esto de alguna manera incide de manera fuerte en la economía de las familias, y en este contexto y en esta coyuntura económica del país, con una situación que no logra superar la crisis, también sería un golpe, un incremento en la tarifa del bus. Sí, completamente, y por eso es lo que nosotros decimos. A ver, primero que nada, fue la autoridad municipal la que los obligó a hacerse inversión de 60 millones. Y los hizo en base a un estudio que decía, ustedes van a tener unos tales ingresos con tal demanda, ¿no es cierto? Esos ingresos no existen, esa demanda no existe. Entonces, primero. Lo segundo es que efectivamente el Consejo tiene que regular cuál es la tarifa. ¿Qué hizo en el caso del tranvía? Efectivamente dijo, los ciudadanos no pueden pagar el valor real de la tarifa y nosotros vamos a cubrir el resto. Subsidiar. Pero tiene que haber un estudio, una tarifa que diga, a ver, la tarifa vale la que fuese, se me va a ocurrir 40 centavos, de los cuales el municipio va a asumir tanto y el usuario va a pagar tanto, ¿no es cierto? Pero eso es lo que le corresponde hacer, lo que hacía el gobierno nacional. El gobierno nacional subsidiaba, ¿no es cierto?, al sistema de transporte, y cuando le trasladó la competencia al Consejo Cantonal de Cuenca, en este caso, que asumió la competencia, también estaba claro que eso lo que respondía a hacer el Consejo. Este rato lo está haciendo al tranvía, lo digo, son varios millones que se están subsidiando al tranvía, y en el tranvía se moviliza no más del 20% de los usuarios. Entonces el 80% que no tiene el mismo derecho también a ser subsidiado, debería pensarse así. ¿Y cuál es la situación con la línea 100? Bueno, el tema de la línea 100 está sujeto a un contrato que se hizo en el año 2013 y está vigente hasta noviembre del año 2023. Es un contrato de operación que le entregó el municipio al consorcio con Cuenca, es decir, que también son las 7 operadoras, la operación del sistema integrado de transporte. El sistema integrado tenía 2 troncales y varios alimentadores, pero resulta que apenas se contrató, se entregó este contrato, inmediatamente vino en la nueva administración de Paul Granda y lo que propuso el tranvía, y cerca de terminar su periodo abrió todas las vías, se comenzaron a mover todas las alimentadoras, como troncal quedó solamente la 100, desapareció la otra línea troncal. Y bueno, se han ido dando una serie de modificaciones. El municipio en su principio, pensando que eso le iba a dar mayor rentabilidad al tranvía, pretendió dejar sin efecto. Lo hicimos, lo aceptamos en su momento, pidiendo una alternativa. La Cámara salió de la línea 100, pero luego no hubo ninguna alternativa para que compense sus ingresos, sea a través de reubicaciones o lo que fuese. Como no hubo esa otra alternativa, y además por la demanda de los ciudadanos de Baños y de Ricaurte principalmente, que se levantaron, nos exigieron que retomemos, y tuvimos que retomarlo, esa línea 100, y hoy se está operando paralelamente el tranvía y está operando la línea 100. ¿Están compitiendo, digamos, las dos? No se está compitiendo, porque nos damos cuenta claramente que cada quien tiene su propia demanda, su propio público. Mire usted, inclusive la línea 100 ha salvado en todas las veces que el tranvía no ha podido operar por diferentes circunstancias, ¿no es cierto? Entonces ha sido la alternativa para que los ciudadanos que estaban en el tranvía y que llegan y quedan en alguna parada por algún accidente o lo que fuese, inmediatamente puedan trasladarse a la 100 y han podido hacer. Entonces, de manera que más bien ha quedado descartado la posibilidad de que desaparezca esta línea. Siempre será una alternativa de movilidad para los ciudadanos, y además hay ciudadanos que prefieren el transporte en el bus antes que en el tranvía.
Bien, el tiempo no nos da para más, doctor Calle. Tenemos que cerrar el diálogo de esta noche. Agradecerle por haberse dado un tiempito para compartir estos criterios y para que los ciudadanos, las ciudadanas podamos conocer un poco más respecto de la situación del transporte público acá en la ciudad de Cuenca. Hay una necesidad, un interés, un exhorto del sector del transporte, de la Cámara de Transporte, de un incremento de la tarifa. Esto debería realizarse de manera técnica a través de un estudio, muy probablemente replicar lo que ya se hizo anteriormente, un estudio técnico de mano de los expertos, en este caso la empresa pública de la Universidad de Cuenca. Ha sido el abogado Rubén Calle, él es asesor de la Cámara de Transporte. Son las 19:44. Antena 1 Radio Video. Omnitron te ofrece tecnología con su abrepuertas de garage, automáticos e inteligentes, con sus porteros y videoporteros. Sabrás quién llama a tu puerta. Tecnología al más alto nivel. Omnitron te protege. Qué hermoso es ver a los niños en la cocina, compartir sabores, crear una receta, conocer la gran variedad de productos que existen. Industria de Alimentos La Europea está presente en esos recuerdos que durarán toda la vida. Cocinar es una manera de revivir momentos y permanecer en el corazón de quienes amamos. La Europea, generaciones de sabiduría. Oh, la Europea. Tengo muchos sueños y si estoy en este mundo es para sentirme vivo. Podría hacerlo solo, sí, pero prefiero que me acompañes. Porque las aventuras compartidas son mejores. Porque unidos podemos vencer cualquier desafío. Porque unidos cumplimos sueños. Porque unidos es más seguro. Seguros Unidos. Son las 19:46 y la ordenanza que sanciona los planes de ordenamiento territorial y de uso y gestión del suelo entró ya en vigencia una vez que ha sido publicada en el registro oficial. Las reglas del juego están ya sobre el tapete y de aquí viene un reto enorme para las nuevas administraciones en el campo de generar una nueva normativa, señaló el director de la Cámara de la Construcción de Cuenca, Robert Murillo. El presidente de la Cámara de Construcción de Cuenca, Robert Murillo, se refirió a la publicación en el registro oficial y entrada en vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Gestión del Suelo de Cuenca.